Hola compañeros del Instituto de Artes y de la comunidad universitaria en general. Mi nombre es Carlos Alberto Tellez Lara, soy médico pasante del Servicio Social en el Instituto de Artes y el día de hoy nos encontramos en un nuevo video de la sección Medicina, Salud y Bienestar para hablar acerca de una enfermedad que tiene mucha frecuencia en la población mexicana, como es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Acompáñenme a ver. Comencemos a hablar de esta enfermedad. A lo largo de la plática abordaremos diferentes aspectos para poderla comprender como un todo, como es la definición, conceptos básicos, la epidemiología de la enfermedad en México, los signos y síntomas que presenta el paciente, la manera en que los médicos hacemos el diagnóstico y además de los diferentes tipos de tratamiento que puede recibir un paciente con esta enfermedad. También hablaremos de algunas complicaciones que puede presentar si no se recibe un tratamiento adecuado, si no se apega al tratamiento o si no se le da la importancia adecuada a esta enfermedad. En cuanto a la definición, tenemos que el reflujo gastroesofágico va a ser el ascenso del contenido del estómago o del duodeno por arriba de la unión gastroesofágica. Esto quiere decir que pasa el material del estómago hacia el esófago, de donde ya no debería regresar. Esto va a causar síntomas y complicaciones esofágicas y va a afectar la calidad de vida del paciente. Continuamos con algunos aspectos básicos del esófago. El esófago se va a encontrar entre la boca y el estómago y va a ser una estructura de forma tubular que va a permitir que el bolo alimenticio pase desde la boca, se pueda digerir en el estómago y posteriormente pueda absorberse en las diferentes porciones del intestino. El esófago va a ayudar a este transporte del alimento mediante algunos movimientos que nosotros conocemos como ondas peristálticas, los cuales empujan el alimento hacia el estómago e impiden que éste regrese hacia el esófago. ¿Por qué sucede el reflujo gastroesofágico? Como vimos al principio, va a haber una estructura que va a permitir el paso del alimento hacia el estómago y va a impedir que éste regrese, lo cual conocemos como el esfínter esofágico inferior. En las personas que padecen esta enfermedad, este esfínter va a estar relajado, no va a tener un tono adecuado o va a presentar algunas relajaciones de manera continua, lo cual va a permitir que el material que se encuentra en el estómago vuelva a regresar hacia el esófago. En cuanto a la epidemiología, en México sabemos que de 11.9 a 31.3% de la población mexicana ha tenido o ha padecido al menos uno de los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso quiere decir que aproximadamente una de cada 3 personas ha tenido la enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo, los principales van a ser la obesidad, el consumo de algunos tipos de alimentos, los cuales se han relacionado como el café, grasa, chocolate, el consumo de sustancias como alcohol y tabaco, las cuales van a provocar que este esfínter se relaje, así como algunas enfermedades o alteraciones en cuanto a la estructura del estómago, como pasa con el caso de la hernia hiatal. También algunos medicamentos pueden provocar que este esfínter esofágico se relaje, así como otras situaciones como el estrés e inclusive el embarazo, dado que esta enfermedad es muy frecuente en el embarazo, ya que algunas hormonas hacen que el esfínter se relaje. En cuanto a los signos y síntomas que va a presentar el paciente, esto lo vamos a poder dividir en dos grupos. Los síntomas esofágicos, en los cuales vamos a tener la pirosis, que va a ser la sensación de que el paciente se quema por dentro, es decir, que el esófago tiene la sensación de que se quema, o la regurgitación, es decir, que siente que el alimento se regresa e inclusive si llega a regresar hacia la cavidad bucal. Y algunos síntomas extraesofágicos, como van a ser las náuseas, el dolor torácico. Esto es muy importante, ya que algunos pacientes que padecen esta enfermedad llegan a pensar que están sufriendo un ataque cardíaco, sin embargo es relacionado con el reflujo. Nosotros como médicos tenemos que descartar primero que la causa no sea una alteración en el corazón y posteriormente podríamos saber que está dada por el reflujo gastroesofágico. También puede presentarse una sensación de saciedad precoz, es decir, que se llenan con poco alimento y pueden presentar dolor en la boca del estómago, en el epigastrio. Algunos datos de alarma van a ser el dolor al pasar los alimentos, la incapacidad de poder pasar los alimentos, el paciente siente que se atoran en su garganta, pérdida de peso, sangrado, y como mencionábamos, la sensación de que se llenan muy rápido con poco alimento, que presenten anemia o que tengan antecedente de que algún familiar de primer grado, es decir, padre, hermanos, hayan presentado algún tipo de cáncer gastrointestinal. En cuanto al diagnóstico, una vez que el paciente nos refiere ese tipo de síntomas, nosotros vamos a realizar algunos tipos de métodos para poder hacer el diagnóstico.
Lo primero es hacer una prueba terapéutica. ¿En qué consiste esto? Esto se refiere a dar un medicamento que nosotros conocemos como inhibidor de bomba de protones, como puede ser el omeprazol, por alrededor de unas semanas, y posterior a esto comprobar si con este medicamento se quitaron los síntomas. Si es así, nosotros podemos deducir que se trataba de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si los síntomas no se quitan aún con esta prueba terapéutica, nosotros podemos pasar al siguiente paso, que sería realizar una endoscopía, como podemos ver en la imagen de superior derecha, en la cual se introduce un tubo flexible a través de la boca, el cual tiene una cámara y nos permite visualizar el esófago y el estómago para ver que este no tenga daño por el continuo ascenso del ácido estomacal. Si esta endoscopía tampoco reporta hallazgos de que haya lesiones en el esófago, nosotros podemos hacer otra prueba que se llama pHimetría, en la cual se introduce una especie de tubo que tiene unos sensores y mide por alrededor de 24 horas la cantidad de ácido y los momentos en los que se produce este ácido. Esto nos va a ayudar mucho a saber en qué momentos del día se está regresando el ácido del estómago hacia el esófago, si está dado por algunos alimentos o por algunas situaciones, y posteriormente poder dar un tratamiento acorde a esto. Y ya por último, en el dado caso que ninguna de estas pruebas salga alguna alteración, existe otra prueba que se llama manometría, en la cual va a detectar si hay alguna anormalidad en la función del esófago para transportar el bolo alimenticio. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que podemos darle al paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico? Estas van a ir de tratamiento no farmacológico, es decir, cambios en los hábitos y estilo de vida del paciente que inclusive pudieran hacer que éste ya no padezca la enfermedad. Los principales serían dejar el tabaco y el alcohol. Son sustancias que, como vimos, relajan el esfínter esofágico inferior y permiten que el ácido del estómago regrese hacia el esófago. Otro de los principales sería la disminución del peso corporal. La obesidad es uno de los factores más implicados en los episodios de reflujo gastroesofágico. En cuanto a los alimentos, no a todos los pacientes les vamos a retirar todos los alimentos que mencionamos que pueden causar reflujo. Es decir, no le vamos a retirar el café, el chocolate, las grasas, a menos que el paciente nos mencione que los episodios de reflujo están desencadenados por alguno de este tipo de alimentos. En este caso se habría que disminuir la cantidad de ellos o inclusive suspenderlos. Otros hábitos serían que el paciente no consuma alimentos por lo menos de 2 a 3 horas antes de dormir. Y una opción también para mejoría de los síntomas es que el paciente duerma con un número de almohadas que le permitan tener la espalda inclinada, como podemos ver en la imagen inferior derecha, o inclusive el uso de estas almohadas especiales que permiten que el paciente duerma inclinado. En cuanto a tratamiento farmacológico, es decir, los medicamentos que podemos usar para ayudar al paciente en cuanto a su sintomatología, hay diferentes grupos de medicamentos. Los principales y el tratamiento de elección es a través de los inhibidores de bomba de protones. Un ejemplo de estos es el conocido omeprazol. Sin embargo, no se recomienda que el paciente se automedique con este tipo de medicamentos, ya que puede cometer errores en la dosis de ellos o inclusive en la forma de que se administran. Muchos pacientes tienden a tomar estos medicamentos una vez que presentan ya los síntomas de reflujo, y en el caso del omeprazol, este medicamento ya no los va a ayudar si ya tienen los síntomas. Este medicamento se tiene que tomar de 30 a 60 minutos antes de los alimentos, porque inclusive cuando nosotros estamos pensando en la comida o preparando los alimentos, el ácido del estómago ya se está secretando, entonces después ya no va a poder ayudarnos. Los que sí van a ayudarnos ya una vez que tenemos los síntomas son el grupo de los antiácidos, como podemos ver el hidróxido de aluminio, es muy común que se encuentre en algunos productos comerciales. Sin embargo, este no es un tratamiento que deba usarse por mucho tiempo, así que lo principal sería acudir al médico para individualizar el tratamiento. Hay opciones de tratamiento como que requieren cirugía, por ejemplo en pacientes, como mencionábamos, con diagnóstico de hernia hiatal, en los cuales se pueden beneficiar con una cirugía, como podemos ver en esta, de nombre funduplicatura tipo Nissen, en la cual se puede decir que se le da una vuelta al estómago alrededor del esfínter esofágico inferior, y lo cual permite que este funcione como un esfínter y le dé la capacidad de retener el ácido en el estómago y este no suba hacia el esófago. Y en cuanto a las complicaciones, es importante que el paciente tenga conciencia y tenga un buen apego al tratamiento,
ya que en pacientes que no le dan importancia tienden a presentar algunos tipos de enfermedades que son más graves que el reflujo gastroesofágico, como puede ser una estenosis esofágica, en la cual el diámetro del esófago se reduce debido a la lesión del ácido a la mucosa del esófago, y esto va a impedir que el paciente degluta los alimentos y va a ocasionar otro tipo de complicaciones. Una de las más importantes también sería prevenir el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett va a ser el cambio de las células del esófago debido a la lesión que sufre por la exposición prolongada al ácido estomacal. Entonces, esto inclusive puede llegar a progresar hacia un cáncer de esófago, por lo cual tenemos que realizar un tratamiento oportuno para que el paciente no desarrolle ni el esófago de Barrett y no tienda a tener cáncer de esófago. Bueno, listo, hemos terminado con esta cápsula. Las conclusiones: no automedicarse, acudir al servicio médico o a algún médico para que éste pueda darles un tratamiento adecuado y pueda ayudarlos a identificar algunos factores de riesgo que pudieran estar teniendo ustedes para desarrollar la enfermedad. La consulta médica si presentas alguno de estos síntomas, y principalmente la mejora en hábitos y estilo de vida, inclusive en personas que no presentan la enfermedad. Listo, compañeros, eso sería todo. Recuerden que pueden visitarnos en el Servicio Médico Universitario en los diferentes institutos o mandarnos un correo al que aparece en pantalla. Estamos para servirles y para ayudarles. Gracias.